Hello. El siguiente video nos los comparte Elaine Sánchez, una periodista de Ecuador, quien hace poco vivió algo realmente estremecedor y aterrador en su casa una noche estando descansando. Logró captar, a través de su cámara de seguridad, una extraña presencia en la sala. Dejemos que ella misma nos narre los hechos ocurridos. Sí, que lo hacemos justamente cuando vemos este tipo de espectros. Elaine menciona que llamó a un sacerdote dado a que muchos seguidores le aconsejaron que hiciera una bendición de hogar o un exorcismo. El sacerdote, al ver las imágenes y estar dentro de la casa, notó que en esta había una gran carga de energía de bajo astral, por lo que decidió realizar un exorcismo. Pero si nos fijamos bien en la grabación que ella misma nos los comparte, se logra ver que este tiene una apariencia humanoide e incluso podría ser un hombre. Es un espectro del mal, eso no hay que hacerle caso. Yo, como le decía padre, yo a eso le veo que es un hombre. Yo no sé si ustedes le ven con mucho detenimiento porque todo el día, les juro que me desconcentró tanto ese tema que me pasaba viendo la foto y yo llegué a ver un hombre. Y muchos de mis amigos en el trabajo me decían, mírale la mano derecha, Elita, mírale la mano derecha y parece que tiene algo. Entonces yo le decía, padre, eso es un hombre y me da miedo porque incluso lo llego a ver desnudo. Y me da miedo que sea de esos espíritus perversos, le dije, o cochinos, ustedes saben, de esos depravados, ¿no? Entonces él me dijo, no le des ni un género, no le des una identidad, no le digas nada. Esa cosa es un espectro. Y un espectro no tiene sexo, no es ni femenino ni masculino. Simplemente esa cosa apareció porque no sabe que está muerta. Ella menciona que el sacerdote estuvo durante varias horas bendiciendo y haciendo el rito del exorcismo por toda la casa, pero luego de esto, ella se quedaría indagando e investigando con algunos amigos expertos del mundo paranormal, y es aquí donde les vuelvo a mencionar que los fantasmas o entidades sí pueden hacer sombra. Fíjate en lo que ella logró deducir con estos expertos e incluso indagando por internet. También les quería decir, amigos, que este espectro como tal, me mandaron esta foto que me pareció todavía más interesante porque no me había dado cuenta de eso. Yo tengo una tía que tiene su hijo, obviamente es mi primo, y mi primo me dice que conoce a una chica de estas medium, que solamente con ver esas fotografías ella puede entender la historia, porque tiene ese don como de conectarse con el más allá. Y me dice, yo estoy segura que eso no es un espectro, no es un alma, no es nada, porque tiene sombra. Y claro, miren, en la parte de acá atrás se proyecta una sombra, es una pared blanca la que tengo. Y como es una pared blanca vacía, sí se proyecta una sombra. Pero la señora, que es entendida en el tema, dice que ella piensa que no es un espectro por la sombra. En cambio, un amigo me dice que, miren, acá está la captura de lo que me envió, que sí se puede tratar de un espectro, pero que como está muy sólida, los fantasmas normalmente son más transparentes, esta cosa está tan sólida que tal vez puede ser que él no se haya dado cuenta que ya está muerto, que su alma no haya podido trascender lo suficiente y por eso se lo ve de esta manera sólida que es capaz de incluso proyectar esta sombra que estamos viendo. Nos dimos a la tarea de analizar bien la imagen y pasarla por varios filtros de inteligencia artificial para que interpretara qué era este espectro, sin alterar nada de la imagen original, y esto es lo que logramos aclarar. Sin duda alguna, esta presencia es bastante extraña, no parece tener género alguno, pero te dejaré a ti las imágenes, desde la original hasta la que analizamos con la inteligencia artificial, para que tú me digas tu opinión acerca de esta aparición en la sección de comentarios. La siguiente grabación ocurrió en Dallas, Texas, y fue captada por una cámara de Porsche, y en ella se puede ver lo que parecía un día normal. La dueña de la casa se encontraba saliendo por la entrada principal junto a un cuñado. Nada fuera de lo común, excepto por algo. Mira atentamente al suelo. Look at that step I watch, look. Right there. Boom. They came out of nowhere. They just appeared.
like there was like nothing on the floor right now. De la nada, aparecieron unas gafas, pero un momento antes no se encontraban allí. Simplemente aparecieron de la nada. Nadie las dejó caer al suelo. De un momento a otro no había nada. Y segundos después aparecen este par de anteojos en el suelo como si se fuera materializado de la nada. Como era de esperarse, muchos usuarios de internet no le creyeron, por lo que ella tuvo que subir un video posterior mostrando las gafas sosteniéndolas en la mano. Hey you guys, so a lot of people have been asking me for a picture of the glasses or proof of the glasses. These are the glasses. They are clear. That is where I got the video from. No, I do not have the video on my device. This only holds it for I think like 7 days. Video is real, you guys. It's not our style. Our style is more black, as you guys. I don't leave them in my house. I put them back either on the porch or in my yard, but they don't stay in my house. They are in here right now because I'm making a quick video for y'all, but I will take a picture of them and I will post them. En el video podemos ver que ella muestra las gafas y estas son transparentes y de aspecto común. Según sus propias palabras, estas gafas aparecieron de la nada. Ella menciona que las gafas no se van a quedar en su casa, que las va a regresar al porche o en algún jardín, ya que no quiere tenerlas dentro de su hogar. Pero ve y analiza cuantas veces quieras las imágenes y dime qué es lo que piensas tú al respecto en la sección de comentarios. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias fotográficas realmente aterradoras. La primera fotografía fue posteada en X y en ella veremos a un minero quien se encontraba saliendo de la carpa examinando algunos planos, cuando de repente le tomaron esta fotografía, pero en ella se captó algo realmente extraño. En la escena, aparece una figura fantasmal al lado izquierdo justo cuando el hombre sale de la carpa. Vamos a analizarla bien y tratar de mejorar la fotografía. Como podemos apreciar, parece ser un hombre con un uniforme de minero. En el post se habla de una antigua leyenda de mineros que se dice que estas entidades no precisamente tienen que ser malos. Más bien, se tiene la creencia de que cuando aparecen es una buena zona para poder minar y encontrar muchos tesoros de minería. Pero ve la imagen cuantas veces quieras y dime qué es lo que piensas que se captó aquí. ¿Un error de la cámara o estamos hablando de algo realmente paranormal? Un usuario en Reddit publicó la siguiente fotografía. En ella se puede ver a todo un grupo familiar que se encontraba de vacaciones en una antigua granja. A primera vista todo parece normal, pero puedes notar alguna anomalía en ella. Detrás de todos ellos, al lado izquierdo, se puede ver la figura de una pequeña niña estar mirando fijamente la cámara. Es algo que se puede pasar desapercibido a primera vista, pero si nos fijamos bien en la fotografía, ya es innegable que está allí. Incluso, hay quienes han visto esta fotografía y mencionan que la niña tiene algo entre sus manos, algo parecido a un peluche o muñeca. Pero ve la fotografía y cuéntame qué es lo que piensas al respecto. ¿Será acaso un fantasma de un niño o algo mucho peor? La siguiente grabación fue compartida por Jack O'Larten en su cuenta de TikTok. Fue una tarde mientras se encontraba solo en su casa que notó que había unas voces extrañas provenientes de la sala, por lo que tomó valentía y sacó su teléfono móvil y comenzó a registrar lo siguiente. Can hear banging coming from downstairs. It woke me up this morning, but there shouldn't be anybody down here.
Hello? Oh my god. Hello? Hello? What the fuck? Will, you okay? Hello? Oh my god, what's going on? Veamos eso de nuevo con atención. Primero vemos como una copa de cristal sale volando por sí sola y cae al suelo. Hello? Jack se sorprende y se acerca poco a poco para ver cómo una taza que estaba colocada en la mesa también es movida por una entidad que no podemos ver. Hello? Pero si nos fijamos bien, eso no sería todo, ya que también se pudieron escuchar algunas voces incorpóreas murmurando en algún lenguaje extraño. Hello? Jack se acerca a inspeccionar toda la habitación para darse cuenta de que no había nada ni nadie que pudiera ocasionar estos eventos y extrañas voces. Él menciona que no es la primera vez que ve algo como esto y que puede estar enfrentándose a un poltergeist. Pero, ¿qué piensas tú que sea esto? ¿Acaso estamos ante una evidencia paranormal? Déjamelo saber en los comentarios. En la siguiente grabación veremos a un hombre que después de llegar de su rutina de ejercicios entró a su vivienda y notó algo extraño en el televisor de su sala. Presta atención a lo que pudo registrar. Am I tripping or is that? Someone's sitting on the couch while there's no one there. What? Like, there's no one there. There's no one on the couch. Oh my god, it's gone. De pie, frente al televisor, el hombre comenzó a grabar lo que estaba viendo a través del reflejo. Él nota que hay alguien sentado en el sofá de atrás y al girarse por primera vez, no ve a nadie sentado en él. Eso le ocasionó un pánico inmediato y vuelve a reflejar el monitor y ve claramente que sí hay alguien sentado allí. Y al girar por segunda vez, no encuentra nada. Y al volver el reflejo de la pantalla, se sorprende al ver que esta figura humanoide desapareció. Hay quienes piensan que los reflejos en espejos, cristales o televisores son un portal a otra dimensión que nosotros no podemos ver, y también lo relacionan con las entidades de bajo astral que se puede proyectar en ellas. Pero ¿será este el caso? ¿Estaremos ante una presencia maligna de bajo astral? ¿O se trata de una pareidolia? ¿Tú qué piensas? En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes. La primera de ellas fue compartida por Lauren Rose, una chica que se dedica a compartir su vida cotidiana en su cuenta de TikTok. Ella una noche, estando totalmente sola a oscuras con sus gatos, notó que uno de ellos se encontraba viendo un punto específico en el techo, por lo que decidió sacar su teléfono móvil y grabarlo para ver su reacción, sin imaginarse que captaría algo sumamente inusual. Sasuke. Oh my god. Al fondo de la habitación, en total oscuridad, se puede ver una entidad sombría pasar de derecha a izquierda a una velocidad casi inhumana. Esta aparición la impresionó de inmediato y Lauren cortó el video. Afortunadamente sabemos que ella se encuentra bien, pero lo que captó sigue causándole pesadillas nocturnas. ¿Estaremos acaso ante la evidencia real de un Shadow People? ¿Tú qué piensas? En este canal hemos mostrado miles de evidencias acerca de La Llorona. Hemos tenido varias evidencias de personas que han vivido este terrible encuentro con esta mítica mujer, desde camioneros que han logrado captar presencias extrañas en la carretera, hasta el simple hecho de escucharla en la lejanía. La primera evidencia que te mostraré a continuación es de un hombre que se encontraba en una granja y se topó con La Llorona. Atentos a lo que pudo grabar. Cuando miras La Llorona, qué miedo.
En medio de la oscuridad, detrás de la cerca, se puede ver la figura de una mujer con ropajes antiguos que se lamenta y se desplaza lentamente en el perímetro. La persona que tiene su teléfono móvil en la mano no puede dar crédito a lo que sus ojos están viendo. Él solo se quedaba allí parado, aterrorizado del miedo, y no dejaba de grabar. Afortunadamente nos cuenta que esta mujer desapareció en la oscuridad y no la volvió a escuchar. Pero imagínate estar en sus zapatos y que una noche estés caminando por tu casa y logres toparte con algo así frente a ti. La segunda evidencia es de un explorador que se encontraba en un en vivo a altas horas de la noche en algún lugar de México. Cuando de repente la noche se hizo más tensa, ladridos de perros comenzaron a escucharse, acompañados de un extraño lamento que le erizó la piel. Oigan, se oye por allá, güey. Y luego se me ponchó la bicicleta ahorita, güey. Voy a pie. Escuchen, hasta los perros están ladrando por allá. No seas mamón. Hasta parece que le está pasando algo a alguien. No seas mamón. Y vean, me quedé aquí atorado. Y la verdad había salido a grabar una exploración, pero no había captado nada y ahorita me iba para mi casa. No seas cabrón, oigan, banda. No, güey. No, se escucha bien pinche feo, güey. Oigan, hasta los perros están ladrando. Ni modo, voy a tener que caminar. No mames, si se oye por allá adelante. Oigan. No. No seas cabrón. Es por ahí donde está el vagón ese. Oh, qué pinche madre. Escuchen, banda. No, ya ni sé ni si regresarme, güey. No seas mamón. Les digo que pinche bicicleta se ponchó, güey. Ya desde hace rato que había salido a hacer el directo, como que sentí que ya estaba bajando y no me traje la pinche... Ay, güey. No mames, déjame prender la linterna. No veo nada. Vamos así. No mames. Oigan, banda. Oigan. No seas cabrón, güey. Se escucha bien feo. El hombre, entre sollozos y nerviosismo, siguió el directo, mencionando que el ambiente se sentía extraño, que incluso sentía como algo le estuviera ocurriendo a una mujer, ya que ese llanto no era normal. Muchos de los que estaban en el en vivo mencionaron que podría tratarse de La Llorona, que incluso cerrara el directo y que fuera rápido a su casa. Pero el hombre poco a poco fue dejándola de escuchar y afortunadamente cerró directo y nos dejó esta evidencia que demuestra la posible existencia de La Llorona. ¿Qué harías tú si estando una noche lograras escuchar algo como esto? No seas cabrón, güey. Anthony es un hombre que estaba recién mudado a una antigua casa que le fue heredada y la comenzó a remodelar poco a poco. Pero una noche, cuando todo parecía tranquilo, algo le llamaría poderosamente la atención, ya que comenzó a escuchar unos extraños ruidos provenientes del sótano de su vivienda, y al bajar a la sala y ver que la puerta que conecta el sótano estaba sonando fuertemente, sacó su teléfono móvil y comenzó a registrar lo siguiente.
Podemos ver cómo la puerta se agita fuertemente y este hombre mantiene la calma ante todo. Se acerca poco a poco y al abrirla no se encuentra con nada. Es como si eso que estaba agitando la puerta fuese desaparecido instantáneamente. Al cerrarla, podemos ver claramente cómo esa entidad vuelve a agitar la puerta una y otra vez. Hay quienes dicen que nunca le debió abrir la puerta a eso que estaba allí en el sótano. Pero esto no sería el único hecho, sino que días después lograría captar lo siguiente. That door just opened by itself. What the hell? Yo. Okay, this is getting out of hand, y'all. I guess I'm gonna go up there. Once again, there is nobody up here. I need you to search around here. What is this shit? Schoolwork? I don't know. I've never even paid attention to this crap. The hell is that? What is that? I thought I saw something back there. Hay quienes piensan que al abrir la puerta desencadenaría una cantidad de eventos paranormales en su casa. Como vemos en este video, hay manifestaciones de poltergeist, voces y objetos lanzados por toda la casa, especialmente en el ático y en el garaje. Luego compartiría una recopilación de eventos ocurridos durante varios días dentro de su casa, cosa que cada vez va en aumento. Somebody asked, what are the scariest moments in your haunted house? Here you go. Holy shit. I heard a noise, and I came out here and this fucking door was open and now it just shut by itself. There's nobody up here. Fuck. It's 4 o'clock in the morning. Shit. Goodness gracious. Shit. Do you hear that? Oh my God, that's freaky. I don't have children. I don't have children. Hello? Fuck. Cada evento es peor que otro. En cada uno de ellos vemos distintas manifestaciones, luces que se prenden y se apagan, golpes en el sótano, pasos que se acercan a él mientras se encontraba grabando dichas manifestaciones. Y nuevamente nos compartiría una vez más que la puerta del sótano comenzó a agitarse, por lo que sin pensarlo 2 veces registraría lo ocurrido. What the hell? What in the hell is that sound? What the hell is that? I don't hear it now.
podemos ver que al abrir la puerta, una caja es arrojada por una fuerza invisible que no podemos ver. Él por miedo cierra la puerta y escucha como unos pasos están debajo en el sótano y no se atreve a entrar nuevamente. Por su paz mental, decidió retirarse de esa casa por un tiempo, ya que esas manifestaciones lo estaban persiguiendo día tras día. Este caso sigue en desarrollo, por lo que te pido que si quieres que continúe actualizándolo, me lo hagas saber en un comentario. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.